Semana Santa con los padres de la Iglesia. Quinto día. Viernes. La sangre de Cristo. Queridos hermanos, llegamos al triduo pascual y es ahora el turno de escuchar a San Juan Crisóstomo, apodado la Boca de Oro, que nos habla del valor de la sangre de Cristo. Escuchemos. ¿Deseas conocer el valor de la sangre de Cristo? Remontémonos a las figuras que la profetizaron y recordemos los antiguos relatos de Egipto. Inmolad, dice Moisés, un cordero de un año. Tomad su sangre y rociad las dos jambas y el dintel de la casa. ¿Qué dices, Moisés? ¿La sangre de un cordero irracional puede salvar a los hombres dotados de razón? Sin duda, responde Moisés. No porque se trate de sangre, sino porque en esta sangre se contiene una profecía de la sangre del Señor. Si hoy, pues, el enemigo, en lugar de ver las puertas rociadas con la sangre simbólica, ve brillar en los labios de los fieles, puertas de los templos de Cristo, la sangre del verdadero Cordero, huirá todavía más lejos. ¿Deseas descubrir aún por otro medio el valor de esta sangre? Mira de dónde brotó y cuál sea su fuente. Empezó a brotar de la misma cruz, y su fuente fue el costado del Señor. Pues muerto ya el Señor, dice el Evangelio, uno de los soldados se acercó con la lanza y le traspasó el costado, y al punto salió agua y sangre. Agua como símbolo del bautismo, sangre como figura de la Eucaristía. El soldado le traspasó el costado, abrió una brecha en el muro del templo santo, y yo encuentro el tesoro escondido y me alegro con la riqueza hallada. Esto fue lo que ocurrió con el cordero. Los judíos sacrificaron el cordero y yo recibo el fruto del sacrificio. Del costado salió sangre y agua. No quiero, amado oyente, que pases con indiferencia ante tan gran misterio, pues me falta explicarte aún otra interpretación mística. He dicho que esta agua y esta sangre eran símbolos del bautismo y de la Eucaristía. Pues bien, con estos dos sacramentos se edifica la Iglesia. Con el agua de la regeneración y con la renovación del Espíritu Santo, es decir, con el bautismo y la Eucaristía, que han brotado ambos del costado de Cristo. Del costado de Jesús se formó, pues, la Iglesia, como del costado de Adán fue formada Eva. Por esta misma razón afirma San Pablo: somos miembros de su cuerpo, formado de sus huesos, aludiendo con ello al costado de Cristo. Pues del mismo modo que Dios hizo a la mujer del costado de Adán, de igual manera Jesucristo nos dio el agua y la sangre salida de su costado para edificar la Iglesia. Y de la misma manera que entonces Dios tomó la costilla de Adán mientras éste dormía, así también nos dio el agua y la sangre después que Cristo hubo muerto. Miren de qué manera Cristo se ha unido a su esposa. Consideren con qué alimento la nutre. Con un mismo alimento hemos nacido y nos alimentamos.
De esta misma manera que la mujer se siente impulsada por su misma naturaleza a alimentar con su propia sangre y con su leche a aquel a quien ha dado a luz, así también Cristo alimenta siempre con su sangre a aquellos a quienes Él mismo ha hecho renacer. Qué bello recordatorio sobre el valor de la sangre de Cristo. Y no sé, queridos hermanos, si estén ustedes de acuerdo conmigo, pero con la sangre de Cristo sucede lo mismo que a veces pasa con el Espíritu Santo. Como, y me voy a atrever a decir la palabra, es menos popular. Estamos mucho más acostumbrados al pan, al cuerpo de Jesús. Y tenemos muchos la errónea idea de que porque solo el ministro nos da el cuerpo del Señor bajo la forma de un pan, solo comemos pan de vida. Pero tomen en cuenta esto. Solo hay un don único, que es Cristo mismo. Este don se recibe entero e indiviso bajo cualquiera de las dos especies. La gracia necesaria para la salvación no depende del pan o del vino, pero Cristo entero está presente bajo cualquiera de las dos especies con alma y divinidad, con toda su plenitud de vida, con la virtud de los modos de ser que Él tuvo como viviente, paciente y resucitado. Es recibido como Cristo entero. Me gustó mucho la comparación que hace San Juan sobre el simbolismo de la sangre en las jambas de la puerta de los hebreos en Egipto. No por ser sangre, dice, sino porque esa sangre contiene una profecía del Señor. Y eso es lo que hace que el peligro pase de largo. Y luego remarca que si el enemigo, principalmente el demonio, huye cuando uno está al amparo del Altísimo, con más ganas huirá y más lejos irá si ve brillar esa sangre en los labios del fiel que lo recibe. ¿Cuántas veces has pensado, querida amiga, querido amigo, que tus labios son la puerta de los templos de Cristo? Sí, porque tú eres templo de Cristo desde que recibiste el bautismo y desde que hiciste tu primera comunión. Este solo pensamiento nos da para que nos emocionemos y nos alegremos con ello. ¿Y cómo remarca el tema de la herida del costado? El agua, figura del bautismo, y la sangre, figura de la Eucaristía. Son los sacramentos de la iniciación cristiana junto con la confirmación, que es, como su nombre lo indica, una confirmación del bautismo. De alguna u otra manera, la gran mayoría de los católicos reciben el bautismo. Y de esos, muchos hacen la primera comunión. Pero, desgraciadamente, buena parte de ellos es también la última. La causa de esto: alejamiento de la iglesia. Razones: pues nos haría falta mucho tiempo para listar la cantidad de causas por las que la gente se aleja de la iglesia. Pero siempre queda un resto, que asiste regularmente a la iglesia, desde los que van una sola vez al año hasta los que asisten todos los días.
Y de estos, ¿cuántos son los que reciben el sacramento de la Eucaristía? No son todos, pero podrían serlo. De hecho, serían todos si alcanzáramos a comprender el alcance de estos sacramentos y creyéramos en ellos. Pero si no cultivamos la fe recibida en el bautismo, difícilmente podremos creer en el valor de esta sangre que nos lava, que nos salva, que nos conforta. Terminemos comprendiendo que la salvación que vino a traer Jesús al mundo es para todos y para todo. Todo lo creado por Dios es bueno y merece esa salvación. Y en ese todo está incluida su iglesia. Qué bonita comparación de Eva y de la iglesia, ¿no? De Adán y de Jesús. La iglesia no es la jerarquía, como si se tratara de una organización civil. La iglesia la conformamos todos, buenos, malos, sabios, ignorantes, grandes, chiquitos, mujeres, varones, todos. La organización y funcionamiento de la iglesia nos la dejó Dios en las manos para que nos organicemos, porque las asociaciones de personas detrás de un fin requieren de estar organizadas, necesitan de quien las dirija. Pero aún así, hay buenos y malos dirigentes. Nadie es perfecto en esta tierra. Así que yo, queridos hermanos, los invito a reflexionar sobre estos temas durante el día. Revalorar la sangre de Cristo, los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía y la perenidad de la Iglesia de nuestro Señor, que somos todos. Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo. Hasta mañana.